libro, o la carta, perdón, de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Quiero invitarles para que puedan abrir sus Biblias allí, en segunda de Timoteo, capítulo 3, que es el capítulo que estamos ahora mismo analizando, estudiando. Y los textos que nos corresponden hoy son del 10 al 15. Del 10 al 15. Segunda de Timoteo 3, versículos 10 al 15. No le voy a pedir que se ponga de pie porque ya hemos estado de pie bastante tiempito y los veo cansaditos, fatigados. Así que leamos, pero leamos con reverencia la palabra del Señor. Del 3 al 10. Segunda de Timoteo 3, 10 al 15. Dice así la palabra del Señor, mis hermanos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas estas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí dejamos la lectura, mis hermanos, y lo he hecho aposta, ya que los dos versículos siguientes que vienen son unos textos muy preciosos que nos hablan acerca de la inspiración de las Escrituras. Así que mi hermana Abel ya metió eso al horno, lo está cocinando, para que la próxima semana podamos comer un pan calientito y que nos va a alimentar el alma, la mente y el corazón acerca de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si me acompañan en una corta oración, mis hermanos? Bendito Dios, Dios de gloria, te damos muchas gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Muchas gracias, Señor bendito, por este tiempo que tú nos permites tener de estar expuestos ante tu palabra, Señor. Y podríamos decir, Señor, ¿y quién es digno? ¿Quién es digno, Señor, de estar delante de ti? ¿Quién es digno, Señor, de incluso hablar acerca de ti, Señor? Ninguno de nosotros. Mas en tu gracia, Señor, tú nos sostienes. Y por tu misericordia, bendito Dios, estamos hoy aquí. Te rogamos que tú ayudes a nuestros corazones a estar dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra con un oído atento, Señor, y tú hables a nuestras vidas por medio de ellas, Señor, para que tu nombre sea exaltado en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, no sé si ustedes han notado, pero cuando nosotros leemos la Escritura, podemos ver, por ejemplo, en este pasaje que esta sección del capítulo 3 es un solo tema del que está hablando el apóstol Pablo. Nosotros lo dividimos para poder tener un poquito más de comprensión, para poder analizarlo versículo a versículo, pero en realidad es un solo tema del cual Pablo está hablando. Y en esta ocasión el apóstol Pablo está persuadiendo a Timoteo a considerar que él está viviendo en tiempos difíciles, los cuales la iglesia estaba enfrentando en aquel entonces y la iglesia iba a enfrentar años más adelante igualmente. Tiempos donde existían hombres que, llamándose cristianos, entre comillas, tendrían una vida moralmente completamente opuesta a lo que el Señor demanda de un cristiano, una vida moralmente corrupta y apartada de toda piedad. Y el apóstol Pablo le da una serie de características del carácter y práctica que estos hombres malvados iban a tener y que iban a evidenciar justamente lo que tenían ellos en su corazón. Y esto ya lo vieron la semana pasada con el pastor Abel. Estudiaron los versículos de 2 al 9 de las características que Pablo hace una lista de características de estos hombres. Ahora, después de dar esta lista de características, en el versículo 8 el apóstol Pablo menciona algo interesante. Menciona el nombre de dos hombres que estaban en el Antiguo Testamento. Hombres que se opusieron a la verdad en los tiempos de Moisés, y los trae a colación y nos da los nombres, porque cuando uno lee la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ahí no dice el nombre de estos hombres. Pero Pablo, el apóstol Pablo, como un buen estudiante,
miró, indagó y llegó a conocer los nombres de estos hombres, quienes eran Janes y Jambres, y los pone como ejemplo y dice: así como aquellos hombres se opusieron a la verdad, se opusieron a Moisés, así también estos hombres se están oponiendo, están mostrando un carácter que no es un carácter piadoso conforme al corazón de Dios. Los trae a colación. Ahora, en el versículo 10 de nuestra porción, mis hermanos, de este día, es interesante porque Pablo hace una conjunción. Una conjunción es un enlace, una distinción y un contraste entre lo que estaba diciendo y lo que va a decir después. Y por eso usa la palabra pero. Es muy interesante esta palabra, pero. Es decir, oye Timoteo, las características de estos hombres son hombres corruptos. Son estas, y le da como 19 descripciones. Pero tú, Timoteo, eres distinto. Tú, Timoteo, eres diferente a la lista de características que estos hombres muestran. Y tú eres distinto, Timoteo, y eres diferente, primeramente porque eres cristiano. Y segundo, porque tú has seguido mi doctrina, es decir, has seguido una enseñanza sana, has escuchado la palabra de Dios de mis labios, pero no solo una enseñanza transmitida verbalmente, sino que tú, Timoteo, también has seguido y has sido testigo de la vida de Pablo. Él estuvo allí como testigo ocular de la conducta del apóstol Pablo. Lo que implica esto, mis hermanos, es que no basta solamente con decir que eres cristiano y que conoces la Escritura, sino que debes también tener una vida que refleje lo que tú estás enseñando y que vivas lo que tú estás enseñando. Con esta pequeña introducción, entonces, pasemos a considerar un primer punto, y es justamente: un ejemplo vale más que 1000 palabras. Del versículo 10 al 11, el apóstol Pablo dice: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones y sufrimientos como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. El apóstol Pablo da aquí una lista también, así como de una lista del carácter de estos hombres malvados. Él da una lista de lo que él sufrió, de las características que él tiene por amor a la palabra de Dios, por amor al Evangelio. Y en estos versículos Pablo, mis hermanos, pasa a describir estas virtudes o características que lo diferenciaban justamente de aquellos hombres. Pero lo peculiar de estas características es que Timoteo había sido testigo de primera mano de la mayoría de estas cosas que le acontecieron a Pablo. Y por eso Pablo empieza diciendo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi fe, etcétera, etcétera. Y esta palabra, mis hermanos, seguido o seguir, era usada en la época del apóstol Pablo por filósofos que enseñaban también filosofía, eran maestros de filosofía, y la usaban para referirse a una relación muy cercana que había entre el maestro y el alumno al cual ellos estaban enseñando, a su pupilo. Era alguien que seguía a su maestro de cerca, que seguía sus pasos, que tenía no solamente una información académica, sino que tenía un ejemplo a seguir y a imitar. Incluso muchos llegan a comentar que en aquellos tiempos algunos estudiantes se mudaban a vivir con sus maestros para el tiempo que duraba la enseñanza, ellos poder ver su conducta también, cómo ellos actuaban, cómo ellos enfrentaban la vida ante cualquier dificultad. Timoteo entonces había estado al lado de Pablo por muchos años. Se cree que desde que Pablo tomó a Timoteo en su segundo viaje misionero, se cree que estuvo alrededor de 15 años con el apóstol Pablo. Y él estuvo ahí siendo testigo de todo lo que Pablo hizo. Él sabía, mis hermanos, Timoteo, que a diferencia de estos hombres corruptos descritos anteriormente, la vida de Pablo estaba totalmente dedicada al servicio de Cristo. De todos los colaboradores que el apóstol tenía, Timoteo debía tener una cercanía más personal con el apóstol Pablo, estaba ligado a él. Así que el apóstol Pablo, cuando hace referencia de las cosas que le pasaron, si usted se da cuenta, hace solamente las cuenta así como por encima. No da detalles de esto porque Timoteo ya miró, Timoteo observó lo que Pablo había pasado en esos años que estuvo con él plantando iglesias, visitando las iglesias que había plantado en los viajes misioneros que ellos tuvieron. Y todo esto, mis hermanos, nos da una clara visión de cómo fue el discipulado del apóstol Pablo hacia Timoteo y hacia los hombres que le seguían.
Como maestro, él no solo había comunicado palabras e ideas que tenía, sino que él completó su formación llevándolo con él en su ministerio a todo lugar donde él iba, plantando iglesias, dándole la oportunidad de aprender juntos cuál era el coste, el precio que tenían que pagar por servir a Cristo. Porque en ese tiempo servir a Cristo tenía un gran costo. Ahora, mis hermanos, una vez más le vuelve Pablo a abrir su corazón con toda sinceridad a Timoteo al describirle estas cosas con toda transparencia, y le dice: no olvides esto, Timoteo. No olvides estas cosas. Y reflexionando, mis hermanos, sobre este modelo, formación que nos muestra aquí la palabra de Dios, nosotros podemos decir que fue el mismo modelo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Ustedes recuerdan cuando el Señor estuvo aquí en esta tierra por alrededor de 3 años y medio, Él estuvo con sus discípulos noche y día, enseñándoles, mostrándoles lo que Él hacía, mostrándoles su carácter, su conducta. Él llegó a decirle incluso que aprendan de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Pero Él no solamente lo decía, sino que lo vivía. Entonces era el mismo tipo de enseñanza que Jesús le mostró a sus discípulos, y es el mismo de enseñanza que Pablo estaba mostrándole a Timoteo. Lamentablemente nosotros tenemos que reconocer con mucha tristeza que esto cada vez más se practica menos. Se practica menos. Hoy en día se ha dado demasiada importancia al aprendizaje académico, a la formación intelectual, más que una vida práctica. Puede haber seminarios, puede haber escuelas que están llenas de jóvenes, de hombres aprendiendo teología y doctrina, y eso es muy bueno, pero no es suficiente, porque los seminarios y las academias no hacen pastores, las academias no hacen a hombres piadosos como los que demanda la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre recomendamos, y es bueno, que los hombres que se capacitan, que quieren capacitarse para servir al Señor, deben hacerlo desde su iglesia, acompañado de hombres que lo rodeen, que estén mirando cómo Él se conduce y que sean de ejemplo para su vida también. Ahora, nosotros no estamos diciendo, yo no estoy diciendo que formarse académicamente no sea bueno, al contrario. Gloria a Dios que hubiera hombres que digan: yo me quiero inscribir a un seminario, quiero aprender doctrina, quiero aprender teología para servir a mi iglesia, es decir, gloria a Dios. Pero el punto es que no debemos descuidar que debe haber esa formación también dentro de la iglesia, ese codo a codo con tus hermanos, que se desarrolle esa paciencia, ese amor, esa longanimidad, como dice Pablo aquí, en tu iglesia local. Timoteo, mis hermanos, aprovechó bien todas las oportunidades que el Señor le dio al lado de Pablo, y llegó a aprender de él no solo la doctrina que predicaba, sino también su pensamiento, su visión, su estilo de vida, de tal manera que cuando el apóstol Pablo lo envía a dar un reporte a la iglesia de Corintios, él estaba seguro de que Timoteo podía recordarle a los creyentes cómo él se conducía. Mire conmigo en 1 Corintios 4, versículo 17. Acompáñeme ahí. 1 Corintios 4, versículo 17. El apóstol Pablo le dice a Timoteo allí, le dice a la iglesia en Corintio: por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Si ve, Timoteo estaba al lado de Pablo, él sabía su conducta, sabía lo que Pablo hacía, cómo él hablaba, lo que él enseñaba, y Pablo tenía cierta seguridad y le dice: yo les envío a Timoteo, él les va a recordar cómo yo me conduzco, todo lo que yo hago, porque había mostrado una vida de testimonio para Timoteo. Y ahora nos preguntamos entonces, ¿qué era lo que Timoteo aprendió del apóstol Pablo? Aquí entra mi segundo punto, lo que Timoteo aprendió de Pablo. Y aquí vamos a ver las características que Pablo describe una por una. Primeramente dice que Timoteo ha seguido mi doctrina y mi conducta. Las dos van de la mano, mis hermanos. No puede haber una vida de conocimiento y poquita piedad. Tiene que ir de la mano el conocimiento, la enseñanza, lo que tú aprendas, debe ir acompañado con una vida de piedad, deben ir a la par. Y por eso Pablo menciona aquí mi doctrina y mi conducta. Esto, primeramente, entonces la doctrina se refiere a las enseñanzas teóricas que servían de base y fundamento a toda la obra que Pablo estaba desarrollando, que Pablo realizaba en aquel entonces. Timoteo había seguido de cerca la enseñanza del apóstol Pablo, lo que él predicaba,
cuando él realizaba sus viajes misioneros de ciudad en ciudad. Él había sido testigo de su vida. Y este llamado, mis hermanos, es un reto para todos nosotros como pastores o para los líderes de la iglesia. Todo líder que enseña o predica la palabra de Dios, tenemos que tener este peso sobre nosotros, de ser modelo, de ser ejemplo para los demás. Cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo actuamos cuando estamos alrededor de nuestros hermanos. Nuestras vidas deben reflejar y deben de adornar la doctrina que nosotros predicamos. Eso es lo que le dijo Pablo a Tito en Tito 2:10. Mire lo que le dijo Pablo a Tito 2:10. Le dijo, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo debe ser la vida de un hombre que predica, que enseña la palabra de Dios? Debes mostrarte fiel en todo, en todas las áreas de tu vida. Y debes estar rodeado de hermanos para que ellos puedan ver esa fidelidad y puedan seguir tu ejemplo. Mi amado hermano que estás aquí, si tú confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú has proclamado en tu trabajo, en tu casa, donde tú vives, que tú eres cristiano, tú estás llamado a modelar el carácter de Cristo en todas las áreas de tu vida. No seas solamente un oidor de la palabra y alguien que repite la palabra como un loro, sino sea un hacedor de la palabra de Dios. Debemos ver eso que tú estás aprendiendo, una vida de piedad, en práctica cuando te veamos. Eso es el llamado que nosotros tenemos como creyentes, mis hermanos. Y eso va a ser, como dice aquí Pablo a Tito, el adorno de nuestra doctrina. Otra virtud que le recuerda a Pablo a Timoteo, le dice que él había seguido su propósito, ¿verdad? Ahí en el versículo 10. Había seguido su propósito. Es decir, la razón o el motivo de Pablo, ¿qué era lo que a él lo impulsaba para poner toda su vida al servicio delante de Dios, para haber soportado tanta persecución y tanto que sufrió Pablo? ¿Qué era lo que él le motivaba? Creo que tenemos un poco de destello en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 18. Acompáñame ahí, que vamos a leer unos textos, mis hermanos. Hechos 20, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia y le dice, cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Versículo 20, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito del apóstol Pablo? Terminar con gozo la carrera, después de haber predicado el Evangelio de Jesucristo donde él estuviera. Ese era el único propósito de Pablo. Donde yo voy, predico el Evangelio. Donde yo voy, hablo de Cristo. Donde yo voy a llevar el mensaje de la verdad, de salvación. Y de esta manera voy a terminar con gozo la carrera que Dios ha puesto por delante. Y aquí entonces surge una pregunta para todos nosotros, mis hermanos. ¿Cuál es el motivo o cuál es la razón por la que tú vienes cada domingo a la iglesia? ¿Qué te motiva a congregarte? ¿Vienes solamente porque te toca servir tal vez en alguna área y te has comprometido? ¿Vienes a la iglesia para ver a tus amigos, para verte con el hermano que mejor te llevas? ¿O para qué vienes? Tal vez puede que vengas para que nadie hable mal de ti. ¿Cómo no voy a ir a la iglesia? Después los hermanos me van a mirar mal. Déjame decirte que si estas son tus motivaciones, estás yendo por un mal camino. Ese no debe ser el motivo por el cual nos congregamos los domingos. El motivo principal y verdadero por el cual un cristiano se congrega, primeramente, es porque ama a Cristo. Y como ama a Cristo, ama al pueblo de Cristo. Ama al pueblo del Señor. Y el Señor nos manda a reunirnos como una asamblea unida para celebrar y proclamar su palabra y su nombre.
Ese debe ser el motivo nuestro, mis hermanos. Yo no vengo al culto porque tengo una responsabilidad de predicar solamente. Yo vengo al culto porque tengo una cita con mi Salvador. Esta fue una de las cosas que yo entendí en mis inicios como cristiano, mis hermanos, al leer un texto de la Escritura que está en Mateo 28 y se lo quiero compartir. En Mateo 28, versículo 6, después que Cristo resucita, dice que las dos Marías fueron a buscar a Cristo al sepulcro. Y mire lo que pasó allí y lo que Cristo les dijo. Mateo 28, verso 6. Dice: no está aquí porque ha resucitado tal como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde está puesto. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho a ustedes. Y el versículo 8 dice: y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, lo abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y avisen a sus hermanos que vayan a Galilea, allí los estaré esperando. Cuando yo leí este texto, mis hermanos, y entendí cuál es el motivo por el cual nos congregamos, es porque Cristo está allí. Cristo está aquí esperándonos a nosotros. Él está aquí esperando que su pueblo venga a congregarse, a reunirse para estar expuestos a la palabra del Señor. Y ese debe ser nuestro propósito, mis hermanos. La cita es con el Salvador y esa debe ser nuestra motivación y nuestro propósito cada domingo que vengamos a la iglesia. Tengo una cita con mi Salvador. Él va a estar allí presente, Él me está esperando. Yo voy a ir. Yo iré a esa cita, vengan o no vengan mis padres. Yo iré a esa cita, venga o no venga mi esposa, venga o no venga mi esposo. Yo voy a estar allí porque yo quiero agradar a mi Señor. Yo quiero servir a mis hermanos con los dones y talentos que Dios me ha dado. Y quiero estar allí y terminar la carrera con gozo, como dijo el apóstol Pablo. Siguiendo, mis hermanos, entonces, las virtudes que Pablo le está mencionando a Timoteo, también le dice que Timoteo ha seguido la fe de Pablo. Y cuando Pablo habla aquí de fe, aquí no se refiere a la fe salvífica, porque esa fe salvífica es una fe que nos la da el Señor una vez creemos en Él y es para siempre. Sino que esta fe debemos entenderla, mis hermanos, como fidelidad. La fidelidad que el apóstol Pablo tenía para con el Señor. Es de esta manera que nosotros debemos entender fidelidad, lealtad. Por eso Pablo había dedicado toda su vida por completo al Señor. Entonces Timoteo había seguido esa fidelidad que el apóstol Pablo había depositado en su Señor, y por eso le dice: Timoteo, tú has seguido mi fe, tú has seguido mi fidelidad, tú has visto cuál fiel soy al Señor a pesar de todo lo que me ha sucedido. Pero no solo eso, sino que Timoteo también había seguido su longanimidad. Y esta palabra es un poquito extraña, pero esto quiere decir, mis hermanos, o va con soportar los sufrimientos. Eso es lo que quiere decir longanimidad. De hecho, la definición es grandeza y constancia de ánimo en medio de las adversidades. Eso es lo que quiere decir longanimidad. Es decir, que Pablo era alguien que no se rendía. Pablo soportaba las adversidades como las que le vinieron, como las que él menciona aquí en Iconio, en Listra, en Macedonia. Pablo padeció cárceles, padeció persecuciones, hambres, azotes, porque Pablo tenía constancia de ánimo en medio de esas circunstancias. Él tenía longanimidad y no se echaba para atrás. Él tuvo que soportar muchas veces muchas cosas de su ministerio. Pero también esta palabra va ligada a soportar a las personas que nos rodean. En ese momento Pablo estaba resistiendo a personas que se estaban oponiendo a su ministerio, a personas que estaban hablando mal de él, a detractores de la ley, incluso a hombres que negaron lo que una vez confesaron y lo traicionaron. Eso es lo que el apóstol Pablo seguía, esa longanimidad a pesar de ser traicionado, y Timoteo había sido testigo de todas estas cosas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros también estamos llamados y tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, porque nosotros estamos rodeados de gente. Nosotros estamos rodeados de hermanos, de personas con diferentes circunstancias,
con diferentes pensamientos, y nosotros debemos aprender a soportarnos los unos a los otros. Debemos aprender a tener longanimidad en ese sentido al momento de soportar a nuestro prójimo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Dios va a usar las circunstancias y las personas para tratar con nuestro corazón. Amén. Y cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de cosas, mis hermanos, debemos decir: gracias, Señor, porque tú estás obrando en mi corazón. Cuando nosotros nos enfrentemos en circunstancias o con personas que tal vez nos están, como dice el colombiano, sacando la piedra, dele gracias al Señor, porque Dios está obrando en su corazón. Dios está obrando en su vida. Y debemos darle gracias al Señor por eso, porque Él usa este tipo de cosas para moldearnos, mis hermanos. Siguiente virtud que Timoteo había seguido, dice que había seguido su amor. El amor que el apóstol Pablo tenía. Y aquí, mis hermanos, es necesario detenernos un poquito más. Cuando la Escritura habla de amor, nosotros debemos aprender a diferenciar las definiciones que esta palabra tiene. Según el contexto, nosotros debemos mirar a qué se está refiriendo. Por ejemplo, no sé si usted sabía, pero en la Escritura nosotros podemos encontrar el amor fraternal. El amor fraternal es el amor que nosotros practicamos con nuestros hermanos, ¿verdad? Pero también está el amor filial, que es el amor que se practica con la familia, con tus primos, con tus tíos, con tus padres. También existe el amor eros, que es el amor que nosotros tenemos con nuestra esposa, o la esposa con el esposo. Y por último, y mucho más importante, está el amor ágape. Es el amor que se da sin condiciones, que se da sin esperar nada a cambio. Y cuando el apóstol Pablo menciona aquí: tú has seguido mi amor, es de ese amor del que está hablando el apóstol Pablo aquí. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:7, cuando el apóstol Juan dice allí: amados, amémonos unos a otros, él usa esta palabra. Él usa la palabra ágape. O sea que si usted supiera griego y pudiera leer el griego, la lectura sería: agapados, agapémonos los unos a los otros. Y esa palabra ágape es ama sin condiciones, ama sin esperar nada a cambio, date por tus hermanos. Eso quiere decir. Y el apóstol Pablo había hecho eso. Su amor era un amor sacrificial, era un amor abnegado, era un amor, como él lo dijo en 1 de Corintios 13, que todo lo soportaba. Y Timoteo miró esto en Pablo, y por eso le dice: tú has seguido mi amor. Ahora, algo interesante, mis hermanos, es que este amor, dice Pablo en Romanos 5:5, que ha sido derramado en nuestros corazones cuando tú has venido a Cristo. El apóstol Pablo dice que ese amor ha sido derramado, ha sido volcado en el corazón de los creyentes para que nosotros podamos amar y soportar a nuestros hermanos. La pregunta es entonces, si ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por qué nos cuesta tanto amar ágapemente muchas veces? ¿Por qué nos limitamos? ¿Por qué no vamos más allá, una milla más, al amar a nuestro hermano? No esperemos nosotros que nos muestren amor para nosotros amar, mis hermanos. Porque ¿cómo mostró su amor Cristo? De tal manera nos amó el Señor que no esperó a que le amemos. Él nos amó primero para que nosotros le podamos amar igualmente. Y nosotros estamos llamados a amar de esta manera, mis hermanos. Ahora, cuando una persona dice que es creyente y no ama a la iglesia, no ama a sus hermanos, la evidencia que me está dando es que posiblemente esa persona no sea un verdadero creyente. Solamente es un religioso, es una persona que le gusta ir a reunirse, pero no ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha tenido un encuentro experiencial con Cristo, con el amor del Salvador, es una persona que está dispuesta a amar como Cristo le ha mostrado amor igualmente. Es de esa manera que debemos amar, mis hermanos, nosotros. Y saben que cuando nosotros nos amamos de esta manera, cuando mostramos ese amor en medio de la congregación, en medio de la iglesia, no solamente estamos mostrando la evidencia de que eres un verdadero creyente, sino que estamos dando testimonio al mundo del amor del Padre, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Mire lo que dice 1 de Juan 4, versículos del 7 al 12. Hablando del texto que les mencionaba antes. Acompáñenme ahí, mis hermanos, abran sus Biblias y miremos este pasaje. Primera de Juan 4, versículos del 7 al 12.
Dice ahí: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En que nosotros le amamos? No. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y mire aquí el testimonio: nadie ha visto jamás a Dios, nadie conoce a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor es la evidencia más grande que tú le puedes mostrar al mundo de que tú tienes a Dios en tu corazón. Cuando amas incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 9 en adelante, él dice que él tenía profunda tristeza por sus hermanos israelitas al ver que ellos rechazaban la palabra de Dios, al ver que ellos rechazaban a Cristo. Y dice que el apóstol Pablo se entristecía y oraba por ellos. Que nosotros podamos de la misma manera, mis hermanos, tener ese amor. Que cuando veamos a un hermano que nos ha fallado, que cuando veamos a un hermano que tal vez no se está conduciendo de una correcta manera, no vayamos a juzgarlo, a criticarlo, sino que lloremos por ese hermano, que oremos por él, que le rogamos al Padre y le mostremos ese amor. Así como Pablo, los israelitas lo perseguían, lo apedreaban, lo encarcelaban, y él sentía un profundo amor de tal manera que él lloraba por ellos, pidiendo que el Padre toque sus corazones. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer: orar por nuestros hermanos, mis hermanos, y mostrar ese amor incondicional del que nos habla aquí la palabra. Finalmente, en esas características le dice el apóstol Pablo que Timoteo había seguido su perseverancia. Bueno, tan perseverante fue el apóstol Pablo, mis hermanos, por amor a Cristo y su entrega al llamado, que él recibió persecuciones, hambres, cárceles y todo lo que hemos conocido acerca del apóstol Pablo. ¿Pero por qué? Porque Pablo puso su mirada en Cristo. Su mirada estaba en lo eterno, de tal manera que cuando él llegó al final de sus días, él pudo decir con toda tranquilidad: he terminado la carrera. Ahora me espera la corona de justicia que me será entregada por mi Señor Jesucristo. Murió en paz, porque él había hecho lo que su Padre, lo que su Salvador le había pedido hacer. Y fue perseverante a pesar de todas las circunstancias a las cuales se enfrentaba. Con esto, mis hermanos, pasemos a un tercer punto, y es vivir piadosamente. Entonces tiene su precio, porque todo esto que el apóstol Pablo vivió fue porque él quiso vivir piadosamente, una vez conoció, una vez se encontró con la verdad de Cristo. Versículos 12 y 13 dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio que se predica hoy en día en muchas iglesias es un mensaje completamente infiel a la Escritura, completamente errado, porque muchos predican hoy o prometen a las personas: mira, si tú vienes a Cristo, todos tus problemas se van a acabar. Si tú vienes a Cristo y hablan acerca de dinero y dice: venga a pactar con el Señor, y si tú le das 1,000, el Señor te va a dar 10,000. Y de esa manera atraen a las masas, atraen a las personas, pero no les hablan la verdad. Es un evangelio completamente contrario a lo que nos enseña la palabra. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? El que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. No nos está prometiendo nada bueno, todo lo contrario, ¿verdad? Y ese es el mensaje que hoy se predica, mis hermanos. Pero la verdad es que cuando tú vienes a Cristo, todas las cosas cambian, y es todo lo contrario. Porque tú comienzas a luchar contra tu pecado, tú comienzas a luchar contra el mundo, tú comienzas a luchar contra aquellas cosas que tú anhelabas, porque ahora te entiendes que quieres vivir una vida piadosa que agrade al Padre. Y todo eso se va en contra. Aparte, tú vas a encontrar oposición muchas veces por las personas que te rodean, incluso por tu misma familia. Se van a burlar de ti,
van a querer alejarte, ya no van a querer invitarte, porque tú estás queriendo vivir una vida que agrada al Señor. Ahora, si tú eres de los cristianos que dicen, bueno, mi hermano, yo no creo, yo me llevo con todo el mundo, no tengo problemas con nadie, todo el mundo me ama, pues lo más seguro, mis hermanos, es que tú debes revisarte si verdaderamente estás andando en la fe. Porque cuando tú eres cristiano y ya no practicas las cosas que el mundo practica, tú vas a ser puesto de lado, vas a ser criticado. Cuando tú estás en tu trabajo y oras por los alimentos, la gente que te rodea te va a comenzar a ver como un poquito raro. Vas a sentir persecución, vas a sentir que te están apartando. Cuando tu jefe venga a decirte que mientas en tu trabajo y que le firmes un papelito para que tú puedas ganar un poquito más de dinero, de tal manera que puedan estafar al Estado, y tú le digas no, porque soy cristiano y quiero vivir piadosamente, entonces vas a ser echado del trabajo y vas a sufrir lo que es vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Va a haber una verdadera persecución o rechazo, mis hermanos, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dice el apóstol Pablo. ¿Y esto por qué? Porque el mundo no ama lo que Dios ama. El mundo aborrece lo que Dios ama. Por eso dice Juan en el capítulo 15, versículo 18, si el mundo los odia, dice el Señor, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes, hablando Cristo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque son del mundo, ¿verdad? Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y por eso yo le decía que si tú dices, yo me llevo bien con todo el mundo, nadie me dice nada y estás feliz, revisa tu fe. Revisa tu fe. ¿Cómo estás andando? Versículo 20 dice, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardando mi palabra, también la guardan de ustedes. Pero todo eso lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Va a haber siempre una oposición cuando tú quieras vivir una vida que le agrada al Señor. Esto quiere decir entonces que cuando tú padezcas persecución, cuando tú padezcas rechazo a causa de tu fe, no te sorprendas. Debes estar preparado, ya que para esto fuimos llamados. No solamente para creer en Cristo, sino para padecer por Él también, para sufrir rechazo. Incluso muchas veces el rechazo de la familia, que tal vez es el más doloroso. ¿Y qué pasará entonces con esos hombres falsos, impostores, que han engañado durante todo el tiempo a las personas? Bueno, el apóstol Pablo dice en el versículo 13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos hombres, mis hermanos, en algún momento de su vida no van a continuar más adelante. Su circo se les va a caer, su máscara se les va a caer y serán delatados. Y en último caso, si esas personas no pagaron en esta tierra, se van a tener que enfrentar ante el juicio del trono blanco cuando estaremos delante del Señor. Y ahí, como dice la palabra, será el lloro y el sufrir y el crujir de dientes. Si esas personas engañaron, van a tener que dar cuentas al Señor un día, mis hermanos. Pero nosotros debemos ser consecuentes con lo que estamos enseñando y predicando. Para ir terminando, un último punto, mis hermanos, y es una exhortación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo a sostenerse en las Escrituras. Mire lo que dice ahí los últimos versículos 14 y 15. Le dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, después de Pablo hacerle ver a Timoteo la vida de estos hombres seductores satánicos, cómo iban a continuar obrando para mal, obrando para su propio beneficio, le dice el apóstol Pablo cómo un cristiano debe sostenerse ante ese tipo de hombres y ante el error que esos hombres iban a traer. Y Pablo le explica que el recurso principal para poder resistir a esa gente, para poder resistir a esos hombres, era persistiendo y guardando la palabra del Señor. Por eso le dice, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste.
Y este persuadir es en lo que tú has creído. Persiste en eso, Timoteo. La palabra es la verdad que va a limitar el avance del error. La palabra es la luz que va a hacer desaparecer las tinieblas. Y tú debes permanecer en ella, Timoteo. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Timoteo podía tener toda la confianza de lo que Pablo le estaba diciendo, porque la palabra es inmutable. Y la palabra es la única que tiene el valor para equipar al hombre, para que sea capacitado para toda buena obra y para resistir el error y las acechanzas del enemigo, mis hermanos. Ahora, qué interesante es lo que menciona Pablo aquí, tal vez entre comillas o un paréntesis, cuando le dice que desde la niñez había conocido las Sagradas Escrituras, porque ese es un recordatorio a todos nosotros que estamos aquí, que somos padres, mis hermanos. Nosotros que tenemos niños pequeños, no nos cansemos de compartirles la palabra de Dios en nuestra casa. No nos cansemos de predicarles el Evangelio a nuestros pequeños, porque toda semilla sembrada, aún desde una temprana edad, en el momento que Dios la haga brotar, va a dar su fruto, mis hermanos. No nos cansemos de esto. Recuerden que esta labor que había sido sembrada, la semilla en el corazón de Timoteo, la llevaron a cabo su madre y su abuela. Desde pequeñito le habían enseñado las Sagradas Escrituras al joven Timoteo, quien ahora era el pastor de la iglesia en Éfeso. Ellas persistieron en la enseñanza. Ellas no desmayaron en enseñarle. Y nosotros como padres debemos hacer lo mismo, mis hermanos. Timoteo entonces había conocido las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales le concedieron la sabiduría para entender que Dios salva a pecadores a través de la fe en Cristo Jesús. Es lo que entendió Timoteo. Y ya hemos explicado que cuando Timoteo fue enseñado, instruido en la Escritura, solamente existía el Antiguo Testamento, porque el Nuevo apenas estaba comenzando a escribir. Pero aún con el Antiguo Testamento, Timoteo llegó a obtener sabiduría para saber que la salvación se encuentra en Cristo Jesús, porque toda la Escritura habla de Cristo. Él es el Mesías prometido en Génesis, mis hermanos. Entonces, cuando alguien conoce las Escrituras, ellas mismas dan testimonio de la fe para salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo explica también en Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios, va a venir a la fe en Cristo Jesús. Y por eso nosotros debemos perseverar para que nuestros hijos sean expuestos a la palabra de Dios, que ellos puedan escuchar desde pequeños lo que Dios dice por medio de su palabra. Y esa fe, igualmente, mis hermanos, como nos recuerda Efesios 2:8, es un regalo de Dios, es un don que Dios da al hombre. Por eso dice que la fe es un don que procede de Dios, no es del hombre. A nosotros de hacer nuestra tarea, y el Señor va a poner fe en el corazón de nuestros hijos, va a poner fe en el corazón de las personas a las cuales les estamos predicando la palabra de Dios. Es el Señor que da eso. Y aquí entonces surge una pregunta: ¿has recibido tú esa fe salvífica en tu corazón? Querido amigo o amiga que me escuchas, ¿has recibido tú esa fe que salva? ¿Has depositado tu confianza en la obra de Cristo para la salvación de tu alma? ¿O sigues pensando que por tus propias y buenas obras te vas a salvar algún día? Si tú aún no has confiado en Cristo, yo quiero invitarte hoy para que tú puedas poner tu confianza en Él, para que te pongas a cuentas con Él, entendiendo que tu vida dará un cambio radical una vez que vengas a Cristo, porque tú vas a querer anhelar vivir piadosamente para agradar al Padre. Y nosotros, mis amados hermanos, nosotros que ya hemos alcanzado esta salvación que el Señor nos ha dado, por gracia del Señor, sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo, imitemos el ejemplo de Cristo y abracemos su enseñanza, mis hermanos, la cual está descrita en su palabra. Porque como dice en el versículo 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, expongámonos a la palabra de Dios, para amar la palabra de Dios, para amar al Señor de la palabra, y el Señor siga obrando en nuestras vidas, mis hermanos. Pero entendiendo que el día que empezamos a vivir piadosamente, vamos a padecer. Hay un costo que tenemos que pagar. Y que el Señor nos fortalezca, mis hermanos.
¿Qué les parece si oramos? Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito Señor, siempre hemos conocido y sabido por medio de tu palabra que la salvación es gratis. La salvación es gratuita, es un don, es un regalo que tú nos das, bendito Señor. Pero vivir esa salvación, vivir esa fe, tiene un costo muy alto, Señor. Durante siglos tu iglesia ha sido perseguida, ha sido encarcelada, muchos han muerto, Señor, por causa de su fe. Porque a esto también hemos sido llamados. Porque el mundo, Señor, va en contra de tu voluntad. Por eso te rogamos que tú nos ayudes a nosotros, Señor, como cristianos, a vivir tu palabra, bendito Señor. A vivir una vida de piedad delante de ti, aunque encontremos oposición en el camino, Señor. Ayúdanos a perseverar como el apóstol Pablo, como hemos visto esas características, Señor, a seguir esa fe, ese amor, esa perseverancia, esa longanimidad, Señor, hasta cuando tú vuelvas y podamos así terminar la carrera, Señor, con gozo como el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos muestra esta verdad. Tú no nos ocultas que habrá persecución, que habrá tristeza muchas veces, Señor, cuando queramos mostrar al mundo tu verdad, tu palabra, Señor. Ayúdanos a soportar estas cosas, bendito Señor, y ayúdanos a ser perseverantes por amor de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.